Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La tortura ha desaparecido del código. Cosa diferente es que desaparezca de las costumbres. Rafael Barret, escritor y periodista español. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 26 de junio del año 2018 en un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Nuestros Derechos. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Cristian Hernández y el espacio de hoy vamos a dedicarlo al tema No a la Tortura, ya que este 26 de junio se conmemora el Día Internacional en apoyo de las víctimas de tortura, motivo por el que tendremos una entrevista con el titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos, Luis Antonio Hernández Sandoval. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800 590 3000 y el 275 5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición nuestra alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800 999 4000, 01800 999 4000, para que usted se ponga en contacto. Hay un abogado o una abogada de guardia los atenderá las 24 horas del día, los 365 días del año. También nuestras redes sociales más populares, usted nos podrá encontrar en Facebook como Codem Oficial, en Twitter como @Codem y en Instagram también estamos en esa red social como Codem-Oficial. Por supuesto, nuestro canal de televisión por internet, en esta plataforma internacional de videos en YouTube, usted podrá encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos fundamentales, derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes, de los adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, derechos de las mujeres, derechos de las personas indígenas, en fin, una gran cantidad de contenidos que usted podrá consultar día a día en este canal de televisión por internet en YouTube. Usted nos podrá encontrar como Codem. Por supuesto, también usted puede localizarnos a través de nuestra página de internet www.codem.org.mx, www.codem.org.mx, y ahí, bueno, pues usted también podrá integrar y solicitar a la asesoría jurídica necesaria y también pues interponer su queja en caso de que sus derechos hayan sido violentados. Y no omito mencionarle que ya tenemos disponible pues a través de los teléfonos inteligentes nuestra app, nuestra aplicación móvil, la aplicación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Usted podrá descargarla en cualquiera de los sistemas operativos disponibles y, bueno, pues ahí también tendrá la oportunidad de solicitar la asesoría necesaria por parte de algún funcionario, algún servidor público de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, pues entrando en materia, el día de hoy se celebra el Día Internacional en apoyo de las víctimas de tortura. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura, con vistas a la erradicación total de este fenómeno y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el día de hoy, un día como hoy, 26 de junio, pero del año de 1987. Y bueno, pues, ¿qué es la tortura? Hay diversas situaciones que comprenden, pues no solamente cuando ocurre algún tipo de detención, sino cuando también, pues, ya están detenidas las personas y están recluidas en algún centro de readaptación social. Ahí también se pueden dar estos actos sobre tortura. Vamos a escuchar lo que tiene preparado nuestro equipo de comunicación social. En 2016, por primera vez se realizó una encuesta en el país para conocer la situación que viven las personas internas en cárceles mexicanas, desde los motivos, cómo llegaron a los centros de reclusión y el trato que reciben.
Para ello, se aplicó un cuestionario a 64.150 internos de 338 centros penitenciarios federales y locales, y se encontró que el 41.5% de quienes están ahí fueron sustraídos de algún lugar o arrestados en la calle, sin que les presentaran una orden de aprehensión. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, ENPOL, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reveló que el 63.8% fue agredido con patadas, descargas eléctricas e incluso acciones de tipo sexual, y 3 de cada 10 personas se les mantuvo incomunicadas o aisladas, se les amenazó con inventarles algún ilícito o con lastimar a sus familiares. A ello se agrega que el 62.6% rindió su declaración en el Ministerio Público. Sin embargo, fueron presionados por las autoridades para dar otra versión de los hechos, mientras que el 47.5% se declaró culpable de los delitos que se le imputaron, tras recibir golpes, presiones o algún tipo de ataque o intimidación. ¿Pero qué es la tortura? Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual, se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, con su consentimiento o con su aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Pero de ello nos habla un poco más nuestro compañero, el titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos, Luis Antonio Hernández Sandoval. Vamos a escuchar esta entrevista que preparó nuestra compañera Rosalba Flores. Estamos con el titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos, Luis Antonio Hernández Sandoval. ¿Qué acciones pueden considerarse actos de tortura y qué autoridades incurren en estos principalmente? Los actos de tortura han sido reconocidos como todos aquellos que tienen como objeto causar un daño, una intimidación e incluso afectaciones a la integridad de las personas. La tortura es un fenómeno que data de hace mucho tiempo. De hecho, el gran problema de la tortura ha sido que en algún momento era legitimada, que se podía precisamente mediante estos actos poder sobre todo castigar en algunas ocasiones, pero también era permitido para poder hacerse de información necesaria para determinar un aspecto judicial. Hoy en día eso ha cambiado, por fortuna, y hoy en día también las autoridades que por lo regular han incurrido en este tipo de prácticas, y sobre todo por esta situación histórica de que era permitido, son todas aquellas autoridades que tienen como función investigar hechos en los que están sobre todo involucrados ilícitos o alguna situación de seguridad pública. Esto quiere decir que pueden ser policías de todos los órdenes de gobierno, particularmente las que podrían en algún momento estar involucradas en actos de tortura. No obstante, también incluso ha habido otras autoridades que pueden incluso, a lo mejor no directamente, como han sido las representaciones sociales, que consienten este tipo de actos para sobre todo obtener confesiones, que muchas veces que haya actos de inculpación de una persona sobre ciertos delitos. Hoy en día la tortura es considerada como un delito grave, y un delito que precisamente es completamente atentatorio y probablemente el más grave que afecta a la dignidad humana. En este caso, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos para evitar que continúe esa práctica? Bueno, desde que iniciaron este tipo de organismos públicos de protección y de defensa en el sistema no jurisdiccional, una de sus grandes labores fue precisamente atender actos que estaban relacionados con este tipo de ilícitos. Hace algunos años, cuando iniciaba el quehacer, precisamente era muy común que las instituciones policiales buscaran este tipo de recursos para obtener confesiones. Aunque realmente el concepto de tortura es más amplio hoy en día, por lo regular siempre lo ubicamos perfectamente
en el hecho de que antes de que se judicialice, o en este caso que se ponga ante un juez un asunto, una investigación por un ilícito, hay algunos agentes como son los policías en general, como le decía, policías que pueden ser municipales, de seguridad pública estatal o de investigación en el Ministerio Público, que pueden acudir a este tipo de prácticas con el objeto de que una persona reconozca que está involucrada en un ilícito. Lo que hacemos nosotros como comisión ha sido un trabajo integral que se ha dado desde el inicio de una queja, estar muy al pendiente de las quejas ciudadanas, poder apoyar inmediatamente a las personas que sufren este tipo de ilícitos. Y también en algún momento, si se acreditan las violaciones a derechos humanos, se han emitido recomendaciones. Lo que nosotros buscamos precisamente como Comisión de Derechos Humanos es que no se atente contra la dignidad humana. Lo que ha hecho la comisión es procurar hoy en día que se cumplan, una vez que la persona ha sido víctima de este tipo de actos, pues que se cumplan a su favor las medidas de protección integral, en este caso medidas de reparación integral, a cualquier daño que pudieran sufrir por cuanto hace la comisión de este tipo de delitos. En el caso de las recomendaciones por tortura, lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos es centrarse en la víctima del delito, establecer perfectamente cuál fue la situación por la cual nosotros advertimos que se da este ilícito, pero sobre todo advertir a las autoridades que las prácticas que muchas veces pues en este caso hacen para poder hacer su trabajo, pues es incorrecta. Como les decía, muchas veces es muy común que la autoridad, sobre todo los policías o los que tienen esa característica, traten de tener una confesión para ahorrarse en algún momento el hecho de la investigación, pero realmente muchas veces en lugar de ahorrárselo están cometiendo pues una violación flagrante a los derechos humanos, y aparte están convirtiéndose en jueces y parte. Lo que hacemos en lo que hemos hecho en las recomendaciones es pedirle a las autoridades que cuenten con protocolos, que estos protocolos se ajusten a los estándares internacionales. Hay que recordar que México ha reconocido y sobre todo ratificado todos estos instrumentos que tienen sobre todo relación con la tortura. Ha hecho caso puntual de las observaciones que hacen sobre todo organismos internacionales, pero también México ha hecho adelantos y tiene avances precisamente en esta materia. De lo que se trata es que se haga una investigación eficaz para poder ver si en algún momento existió la tortura y qué hacer a favor de las víctimas para que puedan en algún momento tener un acceso a la reparación integral. Lo que hemos hecho a través de las recomendaciones es en esos dos criterios. El primero es para que la autoridad se haga responsable de los hechos, que se sancione al servidor público responsable que haya cometido esta violación a derechos humanos, que se ciñe estrictamente a los protocolos que establecen las leyes, tanto nacionales como internacionales, y que cuidan precisamente que se evite este tipo de delitos. Y por el lado de la víctima, lo que buscamos es que tenga acceso a las medidas de reparación integral que nos marca la ley, para que pueda en algún momento resarcir los daños que en algún momento fueron ocasionados por este tipo de prácticas. A través de las recomendaciones hemos logrado compaginar estas dos vertientes, tanto para la autoridad para que evite esas prácticas y haga una mejora sobre todo en su actuar, y también a través de la atención a la víctima, que se le requiere en este caso a las autoridades que obtengan una reparación integral por lo sucedido. El 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cuyo primer artículo se indica que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de toda persona y protegerla contra cualquier acto de tortura. En el artículo 7 se precisa que se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de la autoridad judicial, además de establecer en el artículo 8 que tanto el ejercicio de la acción penal como la sanción son imprescriptibles. El delito de tortura es cometido por el servidor público que busca obtener información o una confesión,
con fines de una investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, medida de coacción, medida preventiva o por razones basadas en discriminación, teniendo 3 aspectos esenciales: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta para disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, y/o efectúe procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento del agraviado o de quien legalmente lo pudiera otorgar. La pena para un particular de dicho ilícito es de 6 a 12 años de cárcel y de 300 a 600 días de multa. También incurre en el particular, que con la autorización o apoyo de un servidor público cometa dichas conductas. Las penas para los servidores públicos van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, y adicionalmente será destituido e inhabilitado para desempeñar el cargo hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual iniciará al haberse cumplido con la pena privativa de la libertad. Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, una mujer embarazada, una persona con discapacidad, adulto mayor o cualquier persona que sea sometida a cualquier forma de violencia sexual. Y de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas que han sido privadas de su libertad y cuya confesión fue obtenida bajo maltratos y torturas no son delincuentes confesos, son víctimas de un delito. El representante en México de esa instancia internacional, Han Harab, sentenció que las pruebas obtenidas bajo esas prácticas ilegales son inválidas, por lo que deben ser excluidas de los procesos por las autoridades. En ese sentido, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sigue trabajando en pro de las personas que han sido víctimas de tortura, sobre todo de personal de los cuerpos policíacos, tanto estatales como municipales y ministeriales, y de ello nos habla Luis Antonio Hernández Sandoval, jefe de la Unidad de Seguimiento y Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en esta entrevista que tiene Rosalba Flores. ¿Qué se hace para sensibilizar al personal de las dependencias que más quejas reciben en esta materia? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que por fortuna hoy en día tenemos, precisamente por el avance de lo que son los criterios en la materia, tenemos hoy en día una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta ley general parte precisamente de las necesidades que en algún momento se observaron para poder erradicar este tipo de prácticas. Hoy en día el gran reto del Estado es la sensibilización a partir de esta nueva ley. La ley general va a dar, de hecho da una pauta para que se pueda actuar de forma correcta en los 3 órdenes de gobierno. Hoy en día, a través de la ley general, existe un mecanismo nacional que se va a encargar de atender estos asuntos de tortura, por ejemplo. Existe un programa también nacional en el cual se van a tratar todos los aspectos relacionados con el ilícito y la forma de erradicarlo. También a través de la ley general se da entrada a hacer dictámenes profesionales, haciendo uso incluso del protocolo de Estambul, para que en algún momento las investigaciones puedan estar bien enfocadas y se pueda determinar perfectamente cómo se dio este delito. Nosotros lo que creemos es que hoy en día ya se tienen todos los argumentos con los que hemos ido trabajando tanto organismos de protección no jurisdiccional como organismos jurisdiccionales, para que podamos erradicar de una vez por todas este tipo de delitos. Y sobre todo tomando conciencia, la conciencia que siempre nos ha dado y a partir de la comunidad internacional, aprovechando precisamente sus espacios, lo que son sus foros, como lo han hecho de siempre, como es el día 26 de junio, que tiene que ver con el Día Internacional de la Tortura. ¿Qué debe hacer la persona que considere que ha sido víctima de tortura? Bueno, la principal herramienta que tiene una persona es precisamente tener una cultura de denuncia. También hemos sabido que muchas veces las personas están hartas de algunas situaciones sociales. Hay un hartazgo social sobre la violencia, sobre el estatus que muchas veces se encuentra un país, como en este caso nuestro país, en el cual muchas veces incluso las personas validan actos que van contrarios al derecho, como es el ejercicio de justicia por propia mano.
Hay que concientizar a las personas que este tipo de actos están al mismo nivel que la tortura, que precisamente se concienticen que deben erradicar cualquier acto de violencia. La persona debe estar consciente que no son permitibles o se pueda permitir en algún momento con un estado de derecho y democrático como el que tenemos, que se practique tortura no solamente a nivel de servicio público, sino a nivel personal. Lo que nosotros le aconsejamos a las personas es que sí tengan muy clara la cultura de la denuncia, pero también que concienticen a nivel personal, a nivel individual y a nivel colectivo de la importancia de evitar actos de violencia, porque precisamente los actos de violencia están bien aparejados con conductas como lo que es la tortura, que en algún momento se han permitido por fallas del Estado, por fallas de los gobiernos, pero hoy en día tenemos las mejores herramientas para evitar este tipo de conductas. Ya no necesitamos nosotros como sociedad acudir a este tipo de prácticas, más bien acudir a las que nos marca el derecho, a las que nos marca el Estado, y acudir a instancias como las comisiones de derechos humanos a nivel no jurisdiccional, y en este caso a las autoridades en el ámbito jurisdiccional, para que se pueda erradicar de forma efectiva este delito. Hoy en día tenemos los mejores argumentos para poder proteger correctamente a cualquier persona que se atente en contra de su dignidad humana y que tengan que ver delitos como el de la tortura para precisamente provocar una afectación a su integridad. Lo que nosotros podemos robustecer es que pues las personas se acerquen a la comisión o se acerquen a este tipo de instituciones para poderles asesorar, para poder intervenir, y eso también nos sirve porque ese es un punto de acercamiento con las autoridades para recordarles que el camino todavía es largo, que hay mucho trecho para que puedan sobre todo asimilar y atender el mandato, en este caso constitucional y legal, para erradicar este tipo de conductas. Pero nosotros estaremos atentos como siempre lo hemos hecho. Agradecemos al licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval. La CODEM da puntualmente seguimiento a las quejas que recibe de las víctimas o familiares de personas que han sido sometidas a tratos crueles y actos de tortura, así como a notas periodísticas donde se revele dicho delito. Por ello, en enero de 2009 emitió su primera recomendación por tortura contra el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, tras la muerte de un detenido, a causa de los golpes que le propinaron policías municipales. En 2015 se emitió otra resolución en ese sentido a la entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por vulnerar el derecho de la integridad de 6 personas, entre ellos 2 mujeres, y el derecho a la seguridad personal para no ser sometida a tortura, hechos sucedidos en Ixtapaluca, mientras que en agosto de 2017 dicha dependencia recibió una más por la detención de 2 personas en un filtro de revisión en la zona de Ixtapan de la Sal. Sin embargo, los agentes violentaron su derecho a la integridad y seguridad personal al torturarlos e incomunicarlos. Por actos de tortura, en julio de 2017, la comisión dirigió un documental recomendatorio de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por actos de tortura, en julio de 2017, la comisión dirigió un documento recomendatorio a la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de México y solicitó la elaboración de un mecanismo o instrumento administrativo para verificar el procedimiento de la policía investigadora al cumplimentar una orden de aprehensión. En noviembre del año pasado, se emitió una al director general de Prevención y Reinserción Social por permitir, consentir, auspiciar y tolerar que algunos internos del penal Nesa Bordo fueran víctimas de tortura e intimidación. Ante esta problemática, que no es exclusiva de la entidad, en enero de 2018, la CODEM firmó el Convenio General de la Colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para establecer un sistema de víctimas periódicas de órganos internacionales y nacionales a los centros de detención y lugares donde haya personas privadas de su libertad.
Y quiero recordarle que en el canal de YouTube de la CODEM usted puede ver la cápsula referente a la tortura, en la que encontrará mayor información referente a este tipo de actos que laceran los derechos fundamentales de las personas. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, con un guión de Rosalba Flores. Su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió de manos del secretario de Trabajo y Prevención Social, Roberto Campa Cifrán, el distintivo México sin Trabajo Infantil, por la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la secretaria general de la CODEM, María del Rosario Mejía Ayala, lo recibió en representación del ombudsperson Jorge Olvera García, quien a través de sus redes sociales se dirigió orgulloso del trabajo que realiza cada área de la comisión para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Campa Cifrán destacó que los 107 galardonados muestran el compromiso serio de los derechos a la educación, a la salud, el juego, a vivir en un entorno familiar y social adecuado que tiene ese sector de la población. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, ofreció asesoría jurídica a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes, a los mexicanos deportados que hayan sido separados de sus hijos, al tiempo que se sumó a la condena enérgica de países y organismos internacionales contra la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, y afecta a niños, niñas y adolescentes, al violentar el principio de interés superior del menor. En el Día Mundial de los Refugiados, también rechazó la decisión del gobierno de Donald Trump de separarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya que pone en riesgo los derechos a la integridad personal, a la salud, a la familia y a la libertad. Asimismo, recalcó que no puede tolerarse una política migratoria para disuadir la inmigración legal, que atente contra la dignidad humana. El Comité Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas registró su primer caso en México en el año 2012 y 6 años después el número 500, también ocurrido en este país. El procedimiento Acción Urgente consiste en recibir información, contactar de manera inmediata al país involucrado y a familiares de la víctima o a quienes solicitaron la intervención. Sin embargo, los intercambios de información continúan aún después de localizar a la persona. Hasta el 13 de junio de este año, sumaban 500 casos de desaparición forzada registrados, y el 66% de las acciones urgentes fueron sobre México, país que ocupa el primer lugar por el número de casos, seguido por Irak y Colombia. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.